Como sabéis, vamos a hablar de sofrología y concretamente pues haciendo referencia a lo que es el máster en sofrología y bueno, pues hablaremos de qué es la sofrología, cuándo se fundó la sofrología y un poquito pues el desarrollo que llevó, las aplicaciones que tiene la sofrología, que creo que son muy importantes y muy interesantes. Y bueno, pues si estáis interesadas en ser sofrólogas, pues cómo poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Así que, bueno, antes que nada, dejadme que me presentes, porque claro, ¿quién es esta persona que va a dar la conferencia, ¿no? Y que os está hablando? Bueno, pues soy el doctor José Pérez Martínez, licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia, ya por 1983. Ya han transcurrido unos cuantos años. Y tengo la fortuna y el honor de ser formador en Sofrocai en sus 3 ciclos. A su vez, pues también tengo el honor de dirigir la Escuela de Sofrología Kayseriana de Castellón, de dirigir el Centro Médico Gaia ICEP y pues actualmente de ser también el presidente de la Asociación de Sofrología Kayseriana. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a ir entrando en materia, ¿no? Y esto de la sofrología. Fijaros, para situarnos históricamente en el momento en el que se crea la sofrología, tendríamos que remontarnos aproximadamente a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en el cual, pues allá sobre 1955, 56, 57 en adelante, el doctor Alfonso Caicedo estaba trabajando en el antiguo Hospital Provincial de Madrid, con el doctor Juan José López Ibor, uno de los grandes psiquiatras que ha tenido este país. Y bueno, pues era una época en la cual para mí muy especial porque había un ambiente científico impresionante con grandísimas personalidades en este ámbito, por lo menos dentro del campo de la medicina, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el doctor Pedro Laín Entralgo, pues, uno de los mejores historiadores de la medicina que yo pues, llegué a conocer. Habían otros personajes, como podría ser el profesor Rojo, un eminente psiquiatra, catedrático de psiquiatría, fue catedrático mío en la Facultad de Medicina de Valencia, o el profesor Sarró. Y bueno, pues entre ellos a su vez con una gran comunicación, como se podría hacer en aquella época a nivel internacional, pues por ejemplo con el doctor Víctor Frank, eminente psiquiatra, creo que de sobra conocido y bueno, pues el creador de la logoterapia, ¿no? Y bueno, pues en esta atmósfera en la cual se encontraba el doctor Caicedo como un joven psiquiatra que estaba ahí pues empezando su carrera profesional, está viviendo, digamos, ahí en el hospital provincial una realidad médica que a él no le terminaba de convencer, ¿no? De hecho, empezó a cuestionarse el tipo de terapias bueno, que habían en esa época y que a él le tocaba utilizar cada día en el hospital. Entonces se empleaban muchísimo, por ejemplo, los electrochoques, ¿no? Pero no como se utilizan ahora, que se siguen utilizando. Entonces se hacía como mucho más a lo bruto. Y bueno, pues junto con esto, comas insulínicos, con la finalidad pues, de llevar precisamente a la persona a un estado de coma. Se utilizaban otras técnicas como el psicoanálisis, el conductismo, la hipnosis clínica. Como única medicación a nivel farmacológico prácticamente se empezaba a utilizar la clorpromacina. Ya sé que hoy en día disponemos de un arsenal inmenso de fármacos dentro del campo psiquiátrico,
Pero en aquella época apenas había ningún fármaco y este pues, fue uno de los que primero se empezaron a utilizar. Y bueno, pues es en este ambiente y dándose cuenta el doctor Caicedo que en el fondo lo que estos pacientes sufrían era un trastorno en su conciencia. Hay que tener en cuenta que lógicamente en el hospital lo que más trataban eran enfermedades psiquiátricas graves, tipo esquizofrenia o psicosis realmente muy importantes, depresiones muy importantes. Y bueno, pues en este contexto y allá en el año 60 ya, él se hizo una pregunta muy radical. Y la pregunta fue, si estoy tratando pacientes que en el fondo lo que sufren es un trastorno en su conciencia, ¿cómo puedo yo realmente conocer la conciencia? Como consecuencia a esto, a esta pregunta, ¿cómo puedo estudiar la conciencia? Y es así que al plantearse estas cuestiones y al echar mano de la literatura que había en ese momento, se da cuenta pues, de que prácticamente en el mundo de la medicina apenas se había hablado y se había estudiado en profundidad el tema de la conciencia. Y es ahí precisamente donde él decide que va a crear algo, una escuela, para estudiar la conciencia, con la finalidad de ayudar a sus pacientes a pasar, digamos, de esa conciencia que podríamos decir patológica a una conciencia más saludable, una conciencia normal, por llamarlo así, ¿no? Y a la hora de crear esta escuela es cuando se le ocurre ponerle el nombre de sofrología. La palabra sofrología viene del griego, concretamente de los términos sos, fren y logos. Sos de equilibrio, fren conciencia, logos estudio. Entonces, la palabra sofrología significa el estudio de la conciencia en equilibrio. ¿Y por qué elige precisamente esta palabra? Yo creo que en gran medida, además de estar muy influenciado por Platón, porque era la palabra, digamos, antítesis de algo que veía todos los días, que era la esquizofrenia. La palabra esquizofrenia también es una palabra que procede del griego y que significa conciencia rota. Entonces, el doctor Caicedo busca como crear una escuela con este nombre concreto de sofrología con la finalidad de ayudar a estos pacientes a pasar de esa conciencia rota a una conciencia natural, una conciencia que podríamos llamar como normal, ¿no? Y hablando con su maestro, con su mentor en este momento, que era el doctor López Ibor, pues les pone esta idea, recibe todo el apoyo del doctor López Ibor, no solamente del doctor López Ibor, sino de otros eminentes médicos a los cuales consulta y les parece que la idea es realmente no solamente muy importante, sino además necesaria. Y el doctor López Ibor lo que hace en este momento es invitar al doctor Caicedo a que viaje hasta Suiza para conocer y trabajar directamente con una de las personas dentro del campo médico, un psiquiatra, que probablemente era el que más había profundizado en el tema de la conciencia. Este psiquiatra utilizaba una metodología con sus pacientes
que había nacido desde la fenomenología. Utilizaba el método fenomenológico aplicado en el campo de la psiquiatría en su clínica de Suiza. Así que el doctor Caicedo no se lo piensa mucho y marcha para allá y está pues una temporada, un año largo trabajando con el doctor Ludwig Biesbanger. Los que conocéis el mundo de la psiquiatría, pues uno de los grandes, ¿no?, del siglo XX también en este campo. Y bueno, pues allá empieza a aprender y a trabajar con el método fenomenológico y con los enfermos mentales en la clínica del doctor Biesbanger. Hasta que llega un momento que el propio Biesbanger le dice a Caicedo pues, que él ya le ha enseñado todo lo que podía enseñarle, pero que si fuera él y quisiera seguir profundizando en la conciencia y con la edad que tenía el doctor Caicedo, porque ella estaba muy mayor, que no se lo pensaría mucho y se marcharía a la India a trabajar directamente con los principales yogis, los grandes maestros del yoga que había en ese momento allá. Porque según el doctor Biesbanger, estos yogis sabían más sobre el tema de la conciencia que nosotros aquí en Occidente con todos nuestros estudios y nuestra manera de proceder. Así que el doctor Caicedo pues como que no se lo piensa mucho y se marcha en el año 64 a la India. Y llega a la India y entra dentro de estos ashram en una doble condición. Esto es muy interesante. Por un lado entra como alumno, como practicante de yoga, uno más, pero al mismo tiempo entra en su condición de psiquiatra. Y esto le permite mantener entrevistas diarias con los grandes yogis del momento, ¿no? Los que pues eran los grandes maestros dentro de cada uno de estos ashram y de cada una de las especialidades que también tiene el yoga. Ahí podemos verlo en una de estas fotos con uno de los grandes de la época, que era Dhirendra Brahmachari. Bueno, luego posteriormente pues lo vemos también cuando ya se interesó por el budismo tibetano, pues hablando con el entonces jovencísimo actual Dalai Lama. Y como os comentaba, para mí una de las grandes cosas de las que dispone el doctor Caicedo en ese momento no solamente es la vivencia, la práctica, sino además el poder mantener estas entrevistas a diario con los grandes maestros y hacerles las preguntas que desde el punto de vista psiquiátrico, científico, pues más le podrían interesar al doctor Caicedo. Ahí lo vemos con otro gran yogi, el Swami Karunananda, el cual pues, no viene al caso ahora, pero con el que tiene una anécdota que lo marcó mucho, sobre todo a la hora de luego, cuando crea definitivamente la sofrología y se empieza a practicar aquí en España, como que lo tenía muy, muy, muy presente. La importancia de la práctica diaria para conseguir desarrollar todas nuestras capacidades. Y bueno, pues en definitiva lo que podemos decir con todo esto es que el doctor Caicedo al final de todo este periplo se encuentra con que había recogido muchísima información con algo que él ya tenía, porque él había estudiado ya y practicaba la hipnosis clínica, conocía muy bien todo lo que era el entrenamiento autógeno de Schultz, conocía muy bien la relajación progresiva de Jacobson, había estudiado y practicado el método fenomenológico con el doctor Biesbanger y conocía otros tipos de relajación, ¿no? Digamos que estas eran las herramientas que disponía el doctor Caicedo, recogidas más desde el mundo occidental. Pero claro, en este periplo por Oriente,
él recoge una serie de prácticas y de vivencias, tanto del yoga como del budismo tibetano y posteriormente del zen japonés. Y con todo esto empieza a darle cuerpo a aquella escuela que había creado y que llamó sofrología, pero que todavía andaba, digamos, un tanto vacía de contenido. Y es ahí donde empieza a desarrollar las primeras técnicas de práctica para luego poder llevarlas al mundo de la psiquiatría. Su idea principalmente era esta, llevar esto al mundo de la psiquiatría para trabajar con sus pacientes. Y empieza a desarrollar las primeras técnicas. Aunque él era un gran admirador de toda la filosofía del yoga y del budismo y del zen, pero le quita toda la connotación, digamos, de tipo filosófico y de tipo espiritual. Él, cuando vuelve aquí a Occidente, vuelve exclusivamente con la parte práctica, con lo que consideraba que iba a tener más aceptación con nuestra mentalidad occidental y sobre todo a nivel muy, muy, muy práctico. Y es así como, en definitiva, pues se crea la sofrología cuando él ya regresa, ya no regresa a Madrid, él regresa pues casi directamente a Barcelona, donde empieza a trabajar, como vamos a ver. Y, en definitiva, si tuviéramos que definir qué es la sofrología, ¿qué diríamos? Pues que es una escuela científica inspirada en la fenomenología existencial y que tiene como objetivo principal el estudio de la conciencia y la conquista de los valores existenciales del ser. El doctor Caicedo entendía desde el primer momento que los valores en el ser humano son consustanciales a él y algunos, desde luego, son puramente existenciales, como decía. Por ejemplo, el primer valor que tiene un ser humano es la vida. Y a partir de ahí, pues otros tan importantes como puede ser el de la libertad o la dignidad o la responsabilidad y otros, ¿no? Y se daba cuenta de que en gran medida en su época él decía que la sociedad estaba enferma en valores. Y yo creo que esto podemos seguir diciéndolo a día de hoy, que nuestra sociedad en gran medida sigue estando enferma en valores. Por eso para la sofrología es tan importante el trabajar nuestros valores, no desde un punto de vista meramente cognitivo, sino llevados a la práctica, hacerlos presentes, hacerlos virtud en nuestra vida cotidiana. Y de una manera muy cotidiana, podemos decir que la sofrología en el fondo pues es una disciplina que nos ayuda a desarrollar una conciencia serena en el día a día a través de un entrenamiento personal basado en un método propio. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. A través de un entrenamiento personal basado en un método propio. Es decir, en sofrología lo que más nos importa es la vivencia que tú puedas tener. La parte teórica es importantísima, es necesaria, pero lo que realmente cuenta es nuestra vivencia. Y si no hay vivencia, no habrá sofrología. Sabremos mucho sobre lo que sea, en este caso la sofrología, pero no sobre lo que es vivir la sofrología en nosotros mismos. Y este método propio está basado en unas técnicas de relajación y a su vez en la activación de unas maneras muy concretas del cuerpo y de la mente. Luego iremos desarrollando un poco más este concepto. Y bueno, pues es así que el doctor Caicedo, cuando regresa de Oriente,
se marcha, como os comentaba, a trabajar a Barcelona, al Hospital Clínico, y empieza con sus pacientes psiquiátricos a incorporar estas técnicas que había desarrollado ya. De alguna manera introduce algo muy novedoso en el campo de la psiquiatría, que era el trabajo corporal con pacientes psiquiátricos, y se empiezan a ver los primeros resultados. Y estos primeros resultados son tan sorprendentes que sus propios compañeros, que trabajaban allá con él en el departamento de psiquiatría, empiezan a interesarse por la sofrología y empiezan a querer practicar ellos también. Es ahí donde no solo empieza a aplicarse la sofrología en el campo de la enfermedad, sino en el campo de la persona sana. Y se empiezan a ver los cambios que se producían también en una persona sana cuando empezaba a practicar estas técnicas psiquiátricas. Y bueno, pues así poco a poco y con los años se va desarrollando la sofrología, va creciendo, van apareciendo nuevas técnicas. El doctor Caicedo pues, no dejó de trabajar en ello prácticamente hasta el año 2010, en el cual se retira un poco digamos, de la vida pública. Y a lo largo de estos años, la sofrología se fue asentando en unos pilares necesarios, como tal escuela, necesarios. La propia dinámica de la vida y de los sucesos, de las circunstancias por las que va pasando un ente que está vivo, pues conlleva a tener que apoyarse en, digamos, en unos cimientos, en unos pilares importantes, ¿no? Y estos pilares son, por un lado, digamos, estar protegida jurídicamente como tal escuela. En su momento fue necesario hacerlo porque el nombre de la sofrología se fue haciendo pues, tan popular que había mucha gente que se apropiaba de él y empezó a hacer cosas en el nombre de la sofrología que no tenían nada que ver con la sofrología. Y ahí fue cuando el doctor Caicedo trató de jurídicamente protegerla. No le fue posible ya proteger el nombre exclusivo de sofrología y tuvo que ponerle su apellido, por eso la llamamos sofrología caicediana, para diferenciarla de otras cosas en las cuales todavía en la actualidad se denominan sofrología, ¿no? Junto con esto, lógicamente, se desarrolló toda una metodología propia de trabajo basada fundamentalmente en lo que son las relajaciones dinámicas y en las técnicas específicas que van asociadas a estas relajaciones dinámicas. Lógicamente, como toda ciencia y como toda escuela, pues se tiene que apoyar en una epistemología, es decir, se desarrollaron toda una serie pues, de teorías, de leyes que apoyan toda la parte, digamos, más teórica de la sofrología y en una semántica propia. Esto es muy, muy normal. Es decir, los médicos tenemos nuestra propia jerga para poder entendernos entre nosotros. Utilizamos esos neologismos que se crean en un momento determinado para poder entendernos cuando hablamos entre nosotros. Y lo mismo que los médicos, pues existen en el mundo de otras especialidades, ¿no? Como puede ser pues, la arquitectura, se me ocurre en este momento, o en cualquier otra especialidad. Y bueno, pues en estos momentos la sofrología se apoya en estos 4 grandes pilares necesarios para que como escuela pues siga creciendo, siga desarrollándose, manteniendo a su vez toda su pureza y toda su originalidad. Y de todas esas teorías que tenemos en el mundo de la sofrología, sí me gustaría hacer mención a una porque me parece muy importante, que a su vez luego nos va a servir pues, a la hora de la práctica y al mismo tiempo creo que marcó un hito en aquel año pues 65 cuando él ya se da cuenta de esto y luego posteriormente la desarrolla dentro del campo científico, ¿no?
Fijaros, en aquella época, cuando se hablaba de estados de conciencia, aquí en Occidente por lo menos, solo se conocían dos estados de conciencia. Uno era el estado de conciencia ordinaria, el normal, el que se supone que más o menos podemos tener la mayoría de las personas, y una conciencia patológica, pues aquellos pacientes que entran en una depresión pues más o menos profunda, padecen de una esquizofrenia, de una psicosis. Y ahora llega el doctor Caicedo y dice, oye, que he descubierto que hay otro estado de conciencia, que allá en Oriente pueden hablar de estados de conciencia expandida o del samadhi o del nirvana, lo que sea, está bien. Él no quiere utilizar esta terminología, claro, es muy consciente de que está aquí en Occidente y hay que utilizar otros términos y bueno, pues como desde la escuela sofrológica, pues le quiso denominar a esta conciencia la conciencia sofrónica. Y si os dais cuenta, la conciencia sofrónica se encuentra en el lado contrario al que se encuentra la conciencia patológica. Es decir, la conciencia sofrónica va más allá de la conciencia ordinaria. Es una conciencia en la cual ha crecido, se han desarrollado una serie de capacidades y de recursos que tenemos los seres humanos que nos lleva a vivir nuestra realidad cotidiana, digamos, de otra manera. Entonces, cuando hablamos de estados de conciencia, nos encontramos con que pues hay tres estados de conciencia muy diferenciados. La conciencia ordinaria, la conciencia patológica y la conciencia sofrónica. Pero también es necesario hablar de los niveles de conciencia. Nos encontramos que durante el día habitualmente vivimos en un nivel de conciencia que llamamos de vigilia. Espero que sea pues, más o menos el que tenemos en este momento. Cuando nos dormimos, entramos en un nivel de conciencia diferente, el del sueño. Y si se profundizara en ese nivel de conciencia, pues entraríamos en otro nivel todavía más profundo, que podríamos denominar, por ejemplo, pues el del coma. El coma es un nivel de conciencia más profundo que el del sueño. Y el doctor Caicedo descubrió, allá sobre todo en la India, que entre el nivel de vigilia y el nivel de sueño hay un nivel intermedio muy cercano a uno y al otro, que es un nivel muy especial. Porque en ese nivel, si estuviéramos haciéndonos un electroencefalograma, veríamos cómo las ondas predominantes van pasando pues, de ondas beta a ondas alfa. Que si profundizamos un poquito más, entraríamos en ondas teta sin necesidad de entrar en el sueño. Pero bueno, digamos que lo interesante es que tenemos ahí un pequeño nivel entre la vigilia y el sueño, que vamos a llamar nivel sofroliminal, que podemos trabajarnos para estar más cerca de la vigilia o más cerca del sueño según nos interese lo que queremos trabajar, y que es una franja en la cual nuestra neurología funciona de una manera muy especial. Me gustaría que os quedáis con esto. Muy bien. Y vamos a continuar. Sí, haciendo hincapié a algo que ya os he comentado, de que esto que llamamos conciencia sofrónica no es una conciencia natural, no es una conciencia ordinaria. Es una conciencia que se adquiere con el entrenamiento. Por eso antes también os hacía tantísimo hincapié en la importancia del entrenamiento
y de que al final de cuentas lo que va a contar es la vivencia propia. Y bueno, nos encontramos dentro de este mundo de la sofrología caicidiana, por un lado, con una investigación cualitativa de la conciencia que la hacemos fundamentalmente con un trabajo, con un método muy fenomenológico, con que esa conciencia sofrónica, vuelvo a decir, no es una conciencia natural, sino es una conciencia adquirida que se conquista y que es nuestra propia vivencia lo que va a producir una transformación en estructuras muy profundas de nuestro ser. Esa relación mente-cuerpo que tanto sabemos y tan difícil es vivirla como tal realidad, bueno, pues aquí en sofrología, con la metodología que empleamos, nos ayuda de una manera sencilla y creo que muy amena a descubrirla, a hacerla vivencia, hacerla real en nosotros. Y luego veremos pues, que a su vez también en sofrología aplicamos otro tipo de estudios más cuantitativos, más con la metodología científica que prácticamente se exige dentro del mundo académico en el día de hoy, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo aplicamos las técnicas sofrológicas en el día a día? Sea con una persona, con un paciente, con un cliente o en grupo. Bueno, pues lo primero que hacemos es explicar qué es lo que vamos a hacer y explicar a su vez también cuál es el objetivo. ¿Sí? Vamos a hacer todo esto con este objetivo concreto. Y a esto le llamamos una explicación presofrónica. A continuación lo que vamos a hacer es lo que llamamos una sofronización de base. La sofronización de base es una relajación que nos permite bajar desde ese nivel de conciencia que decíamos en estado de vigilia a ese otro nivel de conciencia que nos vamos a quedar en el nivel sofroliminal. Y es en este nivel sofroliminal donde vamos a aplicar una técnica específica. Vamos a hacer lo que técnicamente llamamos una activación intrasofrónica. Según lo que queramos trabajar con, vuelvo a decir, esa persona o ese grupo de personas y el objetivo que nos hayamos marcado, pues vamos a aplicar una técnica específica u otra. Una vez hemos pasado por la vivencia, lo que vamos a desarrollar ahora es una desofronización. Es decir, vamos a pasar desde ese nivel de conciencia sofroliminal a un nivel de conciencia de vigilia, al cotidiano, al normal. Y una vez estamos ahí, lo que vamos a hacer es lo que llamamos una fenodescripción. ¿Qué significa la palabra fenodescripción? Pues significa hacer una descripción del fenómeno que acabamos de vivir. Porque una cosa es la vivencia que tenemos aquí en este nivel infra o supraliminal, y otra cosa es el que yo cuando he salido de la vivencia, ¿qué toma de conciencia tengo de la vivencia que acabo de tener? Me gustaría que esto se comprendiera porque son como dos estados diferentes. Uno es la vivencia y otro es la conciencia que yo he adquirido de lo que acabo de vivir, de mi vivencia. Y esta fenodescripción, cuando trabajamos para nosotros mismos, la hacemos escrita, llevamos como un diario de todas nuestras fenodescripciones. Cuando trabajamos con un cliente le pedimos, cuando trabaje en casa, practique en casa, que también
tenga su diario de fenodescripciones, entre otras cosas porque se va a ir dando cuenta de los cambios que se van a ir produciendo en su propia vivencia, que esto es muy importante. Y pues cuando trabajamos en grupo o demás, pues también podemos hacerla de manera verbal, ¿no? Si alguien quiere compartir con nosotros su vivencia, pues fantástico. Muy bien. Bueno, y como os comentaba, pues hay una serie de estudios a nivel cuantitativo que demuestran la eficacia de la sofrología. Aquí os he puesto uno que dirigió, entre otros, el doctor Antoni Bulbena, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, el estudio está publicado, se puede conseguir muy fácilmente, y en el que vemos cómo utilizando por un lado un grupo de control y otro grupo practicando sofrología, pues vemos el grupo de sofrología es el de color rojo, el grupo control de color azul, pues cómo mejora muchísimo la ansiedad, tanto como rasgo como estado. Y bueno, pues realmente el cambio es muy significativo, ¿no? Y vuelvo a decir, pues se demuestra científicamente que la sofrología pues funciona y funciona muy, muy bien. Y algo que también quería destacar en esta conferencia es que no es la sofrología. La sofrología se confunde mucho con técnicas de relajación. Hay gente que cuando dices, yo soy sofrólogo, dice, sí, que practicas mucho la relajación. Sí, sí, practico la relajación. Pero dejando muy claro que la sofrología no es una simple técnica de relajación. La sofrología utiliza diferentes técnicas de relajación, vuelvo a decir, para bajar desde nuestro nivel de conciencia de vigilia normal a ese nivel intraliminal, sin llegar al sueño. Para eso utiliza la relajación, la sofrología. Pero una vez estamos en ese nivel de conciencia, luego aplicamos otra serie de técnicas. Y tampoco la sofrología es una escuela de filosofía oriental. Es cierto que el primer grado de relajación dinámica está basado en el yoga, el segundo grado de relajación dinámica está basado, como luego comentaré, en el budismo tibetano y el tercero en el zen japonés, pero a nivel práctico. Es decir, cogemos alguna práctica de estas grandes escuelas y las adaptamos a nuestra manera de funcionar aquí en Occidente. Todo lo que tiene que ver con la espiritualidad o con esa filosofía oriental, la dejamos de lado. En sofrología respetamos muchísimo toda esa filosofía y podemos estar muy de acuerdo con ella o no, nos puede encantar o no, pero respetamos mucho la libertad de creencias de cada una de las personas. En sofrología no entramos ni en las creencias religiosas, ni políticas, ni de ningún otro tipo con nadie. Nos parecen todas respetables y no entramos en ello. Y tampoco la sofrología es hipnosis. En hipnosis, al igual que ocurre con el psicoanálisis, aunque se utilizan metodologías diferentes, se trabaja mucho con el inconsciente. De hecho, en hipnosis, digamos que distraemos a la parte consciente para trabajar directamente con el inconsciente de la persona. En el psicoanálisis no se utiliza el estado hipnótico, pero se utiliza o se quiere sacar información también desde el inconsciente fundamentalmente. Y la sofrología no tiene que ver con esto, todo lo contrario. Trabajamos y principalmente nos interesa trabajar con la conciencia, con la parte consciente. Aunque también es cierto, os tengo que decir que cuando entras en ese nivel de conciencia, entre la vigilia y el sueño, es fácil que el inconsciente nos pase información.
como de una manera muy intuitiva. Y tampoco psicología, porque como escuela tampoco nos dedicamos, digamos, a hacer psicoterapia. A mí me puede llegar un paciente con una depresión y ya hago lógicamente su historia clínica, veo si puedo cuáles son las causas que le llevaron a esa depresión y podemos hablar, porque por un lado el hecho de hablar, que la persona se pueda expresar, hacerle preguntas para que tome una mayor conciencia de lo que le pasa y de cómo lo está viviendo. Pero una vez hemos sacado suficiente información, la sesión acabará sin una técnica sofrológica. Ahora vamos a practicar. Y es el propio cliente, la propia persona, la que descubre y va cambiando a través de su vivencia. Y desde luego tampoco tiene mucho que ver con otras escuelas muy respetables, como puede ser el de la conciencia plena o el mindfulness, que están muy de moda en estos momentos y merecen todo nuestro respeto. Pero bueno, esto es una escuela relativamente nueva y la sofrología, os recuerdo que se creó en 1960, así que ya lleva unos cuantos años de adelanto en este sentido. Y ¿en qué consiste la metodología, ¿no? ¿Cuál es el camino sofrológico pues, para llegar a ser sofrólogos y luego en nuestra práctica cotidiana también, pues, qué es lo que hacemos? Bueno, pues para poder ser sofrólogo, el máster de sofrología consta de 3 ciclos de los cuales se va profundizando y cada uno de estos ciclos, a su vez, consta de 4 grados de relajación dinámica de Caicedo. El primer ciclo, que le llamamos el ciclo fundamental, consta, como os decía, de 4 grados de relajación dinámica. Con el primero lo que más vamos a trabajar es el cuerpo. Es una relajación basada en el yoga y tiene a su vez asociadas a esta relajación dinámica una serie de técnicas muy concretas, muy específicas, en las cuales vamos a trabajar mucho nuestro presente. Y vamos a potenciar muchísimo 2 grandes capacidades, la atención y la concentración. Con el segundo grado de relajación dinámica, que es una relajación basada en el budismo tibetano, vamos a trabajar mucho más la mente. Y las técnicas asociadas que van junto con este segundo grado son técnicas de futurización. Y vamos a trabajar mucho el futuro, situaciones futuras que podemos vivir. Y vamos a desarrollar y vamos a trabajar mucho otra de nuestras capacidades, como es la contemplación. Muy importante, porque estamos muy acostumbrados a funcionar casi de continuo con nuestra mente lógica y racional y tomar decisiones desde ahí. Y sin embargo, desde la mente contemplativa podemos ver esa realidad desde otras perspectivas diferentes que son muy interesantes y nos aportan a su vez mucha información. Que no se trata de elegir entre una mente lógica o una mente contemplativa. Se trata de funcionar con las dos para aprovecharnos de lo mejor de una y de otra. Con el tercer grado de relajación dinámica, vamos a trabajar este encuentro cuerpo-mente. Vamos a hacer realidad esa unión que somos, de verdad. Es una relajación que está basada en cierta manera en el Zen japonés y vamos a desarrollar mucho una de nuestras capacidades, que es la capacidad de meditar. Muy importante también, muy importante. Y las técnicas asociadas que van
a esta relajación dinámica son técnicas de preterización, técnicas del pasado. Vamos a trabajar nuestro pasado de una manera muy peculiar y muy bonita, muy positiva. Y nos queda un cuarto grado de relajación dinámica en el cual vamos a trabajar fundamentalmente nuestros valores y nuestras capacidades. Y vamos a reunir como técnicas asociadas a este cuarto grado lo que llamamos técnicas de totalización. A hacernos más presentes en nuestra totalidad, en todo lo que realmente somos, como seres humanos. Bien, en lo que respecta al máster, a lo que es ya estudiar el máster, a su vez, esta metodología la dividimos en dos partes. Este primer ciclo lo dividimos en un primer año en el que vamos a trabajar este primer grado y este segundo grado de relajaciones dinámicas con sus técnicas asociadas, y un segundo año en el cual vamos a trabajar los otros dos grados de relajación dinámica, el tercero y el cuarto, también con sus técnicas asociadas. De esta manera habremos completado todo este primer ciclo fundamental o primer ciclo en el conjunto del máster de sofrología caicediana. Luego pasaremos al segundo ciclo, que lleva todo un año más de trabajo, de aprendizaje y de vivencia, y este segundo ciclo consta de otros 4 grados de relajación dinámica, del quinto al octavo. Y ahí vamos a descubrir la energía y la fuerza de nuestra conciencia. Y vamos a descubrir algunas de las principales capacidades de nuestra conciencia. Y el tercer ciclo, que consta de los grados de relajación dinámica del 9º al 12º, otros 4 grados más, ya el último ciclo, lo llamamos el ciclo existencial, porque lo que vamos a hacer, además de trabajar algunas de nuestros valores más importantes, como veis ahí, pues como la libertad, la responsabilidad, la dignidad, nuestra tridimensionalidad temporal, porque todos tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro, pues se trata ya de todo esto que he vivido, todo esto que soy yo, a hacerlo presente en el mundo, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues llegados aquí, ¿qué podemos decir de la sofrología caicediana? ¿Qué características tiene? Pues que busca fundamentalmente la integración dinámica del ser humano. Decir que es un método vivencial basado, como veréis, en la fenomenología existencial, en la cual no se entra ni a juzgar ni a interpretar, lo que cuenta es la vivencia, ya está, sin prejuicios, trabaja las estructuras positivas del ser. A la sofrología se la conoce también como la escuela del positivo. Queremos alimentar mucho el positivo. Queremos poner la atención en lo positivo de nuestra existencia. Hay una gran variedad de técnicas de tipo psicofísico. La podemos adaptar muy fácilmente a nuestra vida cotidiana. Y en esta adaptación a la vida cotidiana podemos, según del tiempo de que dispongamos, puede utilizar desde 1 minuto hasta 1 hora para aplicar las diferentes técnicas, y desde luego tenemos una total y absoluta libertad de aplicación de las técnicas, es decir, nosotros somos autónomos, nosotros somos los que decidimos qué técnica vamos a trabajarnos en cada momento según nuestra situación o según lo que consideramos que puede ser más importante para nosotros.
¿Y cómo trabajamos cada una de estas técnicas? Pues lo hacemos en las condiciones más normales posibles. Fijaros que habitualmente cuando se habla, por ejemplo, de trabajar una relajación o de hacer relajación, se piensa mucho en, pues vale, me meto en mi habitación y apago la luz, me tumbo en la cama con una musiquita muy suave o algo así, ¿no? O me tumbo en una esterilla, que está muy bien, esto está muy bien, pero nosotros, como lo que queremos, entre otras cosas, es aprender a vivir de una manera relajada en nuestra vida cotidiana, en nuestras circunstancias y con las tensiones que nos trae el día a día, lo hacemos con las condiciones más normales posibles. Como durante el día o estamos de pie o estamos sentados, bueno, pues habitualmente empezamos trabajando y practicando sentados, aunque ya os digo que el primer grado de relajación dinámica ya lo hacemos de pie, pero bueno, podemos empezar a practicar sentados con la ropa normal que llevamos, sin quitarnos los zapatos, con la luz que tenemos, a la luz ambiental que hay, no apagamos la luz, con la luz que haya, sin música, sin poner velas o utilizar la aromaterapia, que está muy bien y funciona, y quien quiera utilizarlo pues, como algo complementario, pues genial, pero que no es necesario para practicar la sofrología. Si tratamos de que la temperatura sea agradable, y a su vez lo adaptamos a las circunstancias de la vida cotidiana. Podemos hacer una relajación en casa, en la oficina, en el autobús o en el tren o donde queramos, ¿no? ¿Y qué aplicaciones tiene la sofrología a nivel profesional fundamentalmente? Bueno, pues la aplicamos fundamentalmente en estos campos, en la salud, la educación, deportes, el trabajo y a nivel prevención, pues en otros órdenes, ¿no? Y otros que también tengo interés en comentar. Dentro del mundo de la medicina, la aplicamos absolutamente en todas sus especialidades, en todas. Me da igual que hablemos de la cardiología, que de la neumología, que de la psiquiatría, que de a nivel digestivo, a nivel de trauma, de la cirugía. En cualquier especialidad estamos practicando o trabajando con sofrología. En el campo de la psicología ni os cuento. Dentro del campo de la enfermería tenemos grandísimos enfermeros e enfermeras sofrólogas que están haciendo y han hecho un trabajo y unos estudios preciosos. En el campo de la fisioterapia, fundamental, que es la recuperación de lesiones o de operaciones deportivas, no os podéis ni imaginar la importancia que tiene. En el campo de la odontología, ¡buah! Impresionante. Hay mucha gente que tiene ansiedad cuando se plantea que tiene que ir al dentista para cualquier intervención odontológica. Y bueno, pues a los dentistas les viene genial el que su cliente esté en un estado tranquilo o incluso el hacer una anestesia psicológica, pues cuando a veces hay problemas de anestesia química, se puede trabajar muy bien. En el campo de la logopedia o cualquier otro campo que tenga que ver con la salud. En el campo del deporte, sobre todo lo trabajamos muchísimo con el deporte de alto rendimiento, con deportistas profesionales, sea a nivel individual o a nivel de equipo. Y bueno, pues ahí tenéis unos cuantos personajes que nos dan permiso para que públicamente podamos decir que ellos han practicado o practican la sofrología. El primero en practicarla en España fue el gran golfista Severiano Ballesteros, que a su vez la practicó directamente con el doctor Alfonso Caicedo, y que él decía que bueno, pues gracias a la práctica consiguió su primera chaqueta verde
Y bueno, pues luego veréis una frase que él repetía mucho. O, por ejemplo, no sé si os acordáis de las Olimpiadas del año 92 en Barcelona, el señor que disparaba con su arco una flecha encendida para encender el peletero, ¿no? La llama olímpica, con toda la tensión que eso suponía para no fallar, pues también tuvo su entrenamiento sofrológico para hacerlo y hacerlo a la primera. O pues el corredor de fórmula, bueno, de motos, ¿no? Del GP, Jorge Lorenzo, 5 veces campeón del mundo. Si alguien sigue un poco pues el mundo de las motos y conoció al Jorge Lorenzo con el carácter que tenía y los cambios que se fueron produciendo en él, pues sabrán de lo que llega a ser la sofrología, ¿no? Bueno, Severiano Ballesteros decía con frecuencia que todo su éxito lo debía a la sofrología. Y Luis Enrique, el actual entrenador de la selección española de fútbol, dice que la sofrología es un magnífico entrenamiento para aquellos que quieran optimizar su rendimiento deportivo, personal o profesional. Y lo hice por experiencia propia. Y bueno, pues dentro del campo de la pedagogía, de la educación, la utilizamos muchísimo con estudiantes, bueno, pues sea adolescentes, pero también con adultos, personas que se quieren presentar a oposiciones o a nivel universitario. Todo lo que supone querer mejorar la atención, la concentración, la memoria, la motivación, el poder presentarse a los exámenes en un estado de relajación, poder hablar en público pues, llenos de confianza y de seguridad, sin estar nerviosos. Bueno, pues la sofrología ayuda muchísimo dentro de todos estos apartados. En el campo de la empresa, una de las consecuencias más importantes que se vive en el mundo de la empresa es el estrés, con todas las consecuencias que esto lleva a nivel psicofísico y a nivel emocional para las personas. Casi todo el mundo anda más estresado incluso de lo que imagina y en muchísimas ocasiones se termina somatizando de una u otra manera este estrés. Entonces la sofrología es una buenísima herramienta tanto para tratar como para prevenir el estrés en el mundo profesional, en el campo de la empresa. Y también pues, en el mundo de la familia es muy importante cómo mejorar, por ejemplo, la comunicación entre la propia pareja, entre padres e hijos, que haya una buena, digamos, cómo fomentar los valores existenciales y fundamentales en el mundo familiar. Y luego hay otros aspectos que a mí me parecen muy interesantes, que los trabajamos también en consulta, como por ejemplo es el mundo artístico, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escritura, novelistas, en el mundo de la escultura, de la música, del baile, de la danza. Es decir, el poder desarrollar nuestras capacidades, digamos, artísticas en ese nivel de conciencia sofroliminal es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, no, por falta de tiempo no me voy a extender ahora mucho en esto, ¿no? Solo deciros ya, pues para ir acabando lo que sería la presentación más teórica, porque me gustaría hacer una pequeña práctica con vosotros, que ya fue allá en el 2010 cuando el doctor Caicedo, junto con su hija, la doctora Natalia Caicedo, crean Sofrocai como la Academia Internacional de Sofrología, que es la casa madre donde se recoge, digamos, pues el resto de escuelas que hay diseminadas por el mundo y a su vez, pues desde donde se marca pues lo que es la formación y todo el desarrollo de la sofrología, tratando de
conservar la forma más pura y original de lo que es la sofrología caicediana. Y bueno, por deciros que actualmente somos más de 1000 profesionales en activo en el mundo, que hay 44 escuelas oficiales de sofrología caicediana, 6 asociaciones a nivel nacional de sofrología, y que cada año aproximadamente entre estas 44 escuelas se reúnen como 1000 alumnos cursando diferentes niveles, el primero, el segundo y el tercer ciclo del máster, y todos los años se desarrollan pues diferentes simposios, jornadas, congresos, módulos de profesionalización. En el mes de julio solemos hacer lo que llamamos la Universidad de Verano, donde nos reunimos también muchísimos sofrólogos para tratar temas monográficos. Y bueno, la verdad es que es un mundo apasionante en el cual siempre estamos aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla el máster? Pues el máster online se desarrolla a través de lo que conocemos por pedagogía inversa. ¿Qué significa esto? Pues que hay unas sesiones que ya están pregrabadas, fundamentalmente por la doctora Natalia Caicedo. Es como pequeñas clases magistrales de temas muy concretos que se envían a los alumnos con tiempo suficiente para que puedan verlo con tranquilidad y lo puedan ver las veces que sean necesarias, pues para sacar, digamos, lo que es el contenido más teórico de lo que se va a hacer clase por clase. Luego, en cada sesión, como estamos teniendo ahora, sesiones por videoconferencia a través de Zoom, hay una primera parte que dedicamos a explicar o si algún alumno tiene alguna duda o quiere desarrollar más parte del contenido que se vio por vídeo o necesita una explicación más detallada sobre cualquier aspecto en este sentido, pues se explica por parte del profesor y después se hace una técnica. Normalmente en cada una de las sesiones vamos a trabajar 2 partes teóricas y 2 técnicas. Y bueno, pues una vez acabado lo que sería esta videoconferencia, videoclase, luego se continúa, el alumno va a ir practicando en su casa o donde considere adecuado las técnicas que ya ha ido aprendiendo, va a seguir estudiando y va a disponer de un tutor, en el cual semanalmente vamos a estar en contacto con nuestros alumnos y donde el tutor, pues si necesita más explicación de una forma más concreta o según sus propias circunstancias pide consejo de cómo se puede aplicar esta técnica en esa circunstancia concreta. Es decir, vamos a llevar un seguimiento durante todo lo que es el máster de una manera muy personalizada. Y se va desarrollando poco a poco lo que es el campo, lo que sería la profesionalización de la sofrología para cuando se acabe y uno es sofrólogo, pues cómo poder hacerlo, ¿no? Y muy bien, y con todo esto, pues yo ya llego de entrada a lo que sería el final de esta presentación más teórica y me gustaría que pasáramos por una pequeñita experiencia, muy pequeña. Nos va a llevar unos minutos, es lo que llamamos una sofronización de base vivencial, pero insisto, como es tan importante la vivencia, no me gustaría acabar esta conferencia sin que pasemos, aunque sea por una pequeñita vivencia, por lo menos llegar a ese nivel de conciencia sofroliminal y bueno, pues ahí nada, sencillamente despertar en nosotros algunas de nuestras capacidades y ya está. Y dicho todo esto, ¿cómo vamos a hacer esta práctica? Pues sentados como veis ahí. Lo vamos a hacer con la ropa que llevamos, con la luz ambiente que tengamos, sin descalzarnos,
Llevaremos el culo pegado a la silla, a la parte de atrás, para que el peso del cuerpo recaiga sobre todo sobre las caderas y no recaiga sobre la zona lumbar. Podemos apoyar la espalda tranquilamente en el respaldo de la silla, las manos las dejaremos apoyadas sobre las piernas y cabeza recta sobre los hombros. Esta es la postura que vamos a utilizar. ¿Os parece? Venga, pues vamos a ello. Nos situamos. Y la intención fundamental de practicar esta técnica es, por un lado, la de relajarnos un poco y empezar a tomar una mayor conciencia de nuestro cuerpo, de toda nuestra corporalidad. Como que la atención de nuestra mente esté en el cuerpo. Esto formaría parte de lo que llamamos la explicación presofrónica. Y dicho esto, vamos a comenzar. En esta postura en la que nos encontramos, os invito a cerrar los ojos y así, con los ojos cerrados, con la respiración libre y tranquila, con el cuerpo flojo y cómodo. Vamos a empezar poniendo nuestra atención en la forma de la cabeza y de la cara, relajándose. Tomamos conciencia de la piel, de nuestra cabeza, del cuero cabelludo, y a nuestra manera dejamos que se relaje un poquito. Ponemos la atención en nuestra frente, relajándose. Dejamos la frente un poquito más floja. Ponemos la atención en los párpados y los dejamos así, solo caídos, sin apretar, solo caídos. Ponemos la atención en los labios, los dejamos muy flojos también. Ponemos la atención en las mejillas y en la mandíbula, relajándose. Dejamos que la mandíbula caiga un poco por su propio peso. O cuanto menos, que los dientes de arriba no lleguen a tocar los dientes de abajo. Y tomamos conciencia ahora de la forma del cuello y de la nuca, relajándose. Como si con cada respiración suave y tranquila fuéramos dejando el cuello y la nuca sin tensiones. Y tomamos conciencia de la forma de los hombros, los brazos, los antebrazos y las manos, relajándose. Dejamos que los hombros y los brazos caigan por su propio peso. Las manos descansan sobre las piernas.
Y si sentimos como una sensación de cosquilleo, de hormigueo, de picorcillo en las palmas de las manos o los dedos, está muy bien. Está muy bien porque al relajarnos mejora la circulación de la sangre y es normal sentir estas sensaciones. Y tomamos conciencia ahora de nuestra espalda y dejamos que se vaya relajando de arriba a abajo a nuestra manera, como si dejáramos todo el peso del cuerpo sobre la silla. Y de una manera natural y agradable podemos ir dejando que la respiración se vaya haciendo un poco más profunda a nivel abdominal, como si nuestro abdomen fuera un globo y con cada inspiración lo hinchamos un poco y con cada expiración dejamos salir el aire. Y lo hacemos a nuestro ritmo, de una manera muy agradable. Y tomamos conciencia de la forma de toda la mitad inferior del cuerpo, de la cintura a los pies, relajándose, aflojando glúteos y caderas, dejando que descansen las rodillas y los tobillos, los pies, incluso los dedos de los pies, relajándose. Sensación de relajación en todo el cuerpo. Sensación agradable, de tranquilidad, de bienestar. Y con esta agradable sensación, y para hacer más presente todo nuestro cuerpo en nuestra conciencia, vamos a hacer ahora una inspiración muy profunda. Y retenemos el aire y hacemos una tensión agradable de todo nuestro cuerpo. Y con la expiración, aflojamos, relajamos, soltamos toda esa tensión. Y volvemos a percibir nuestro cuerpo relajado, con la atención puesta en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Y antes de salir de la relajación, a los sofrólogos nos gusta activar algunas de nuestras capacidades, como es la confianza en nosotros mismos. El desarrollar armonía en nuestra vida, armonía entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, para que luego esta armonía se traduzca en nuestra vida, a nuestro alrededor,
y a vivir nuestra vida, nuestra existencia desde el entusiasmo, la ilusión. Tenemos derecho a nuestra vida y a disfrutar de todo lo bueno que hay en ella, que son muchísimas cosas. A disfrutar de nuestras cosas, de nuestros proyectos, con nuestros seres queridos. Y aunque dentro de un momento salgamos de la relajación, podemos dejar que las buenas sensaciones nos sigan acompañando durante el resto del día y de la noche. Ahora podemos hacer un par de respiraciones más profundas con la intención de ir activándonos. Podemos dejar que se vayan moviendo ya un poco los pies, las manos, piernas, brazos. Al principio con suavidad. Y luego con un poquito de mayor intensidad para volver a recuperar un buen tono muscular. Y cuando nos sintamos muy bien y totalmente recuperados, pues abrimos los ojos, nos damos un momento para acostumbrarnos de nuevo a esta luz. Muy bien, muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla ahora porque me gustaría pues, que nos veamos las caras. Y bueno, nos vamos a tomar, aunque sea un minuto de reloj, para hacer nuestra fenodescripción. Aunque sea tomar 4 notas, pero ahora es cuando llega el momento de que tomemos conciencia de esta pequeñita vivencia que acabamos de tener. Si tuviéramos que contársela a alguien, ¿qué le diríamos? ¿Cómo le explicaríamos cómo ha sido nuestra vivencia? Vamos a tomarnos, vuelvo a decir, aunque sea un minuto, para tomar unas notas, decir, bueno, pues he sentido esto, me ha llamado la atención esto otro, o me he dado cuenta de lo que sea. ¿Sí? Os invito a ello. Vamos a hacer nuestra fenodescripción. Bueno, muy bien. Muy bien, por motivos de tiempo. Me gustaría, bueno, si alguien quiere expresar su experiencia, encantado de Vale, escucharla. yo puedo expresar.
Claro que sí, Para Susi. mí ha sido maravilloso. Me he sentido libre. Em, Aquello que me parecía de una cosa difícil, yo que dejé de sentir eso dentro de mí. Yo creo que lo puedo hacer todo. Es una sensación que no sé expresar. Es libertad. Me siento libre. Es lo mejor que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, Susi. Y, y a veces nos pasa esto. La vivencia es tan especial y tan profunda que incluso cuando tratamos de explicarla o de exponerla o de ponerle palabras, como que nos quedamos cortos y utilizamos expresiones del tipo de es como si, es parecido a... eh, Sí, pero que nos damos cuenta que sí, pero no, es algo todavía más profundo, ¿no? Y bueno, pues genial. Me alegro muchísimo de esta experiencia, Susi. Y a todo el grupo, a su vez, deciros que tenemos unos minutos para preguntas, para cualquier aclaración que necesitéis. Eh, Estoy a vuestra disposición. vale. Yo ahora necesito saber después es el precio, esas cosas así para saber. Muy bien, Susi. Mira, voy a compartir pantalla de nuevo. Porque, a ver si consigo que pase. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, vale, aquí tenéis una dirección Sí, donde podéis dirigiros también para todo lo que sea información de tipo más técnico, vale, si no la tenéis, pues desde las fechas de las clases, el precio del curso, los profesores, si se puede acceder a algún tipo de beca, cualquier explicación de esas características que podáis necesitar, vale. podéis dirigiros ahí, sofrocai.com/reserva, y ahí muy amablemente van a daros toda la información que solicitéis. Vale.